En primer lugar, agradecer a todas las personas que me estáis regalando este tiempo para compartir pues nuestro interés y nuestra inquietud por la educación de calidad para todos los estudiantes, y especialmente a la Fundación Saldarriaga y a Filbo por hacer lo posible que podamos compartir este espacio y dedicado a hablar de la educación accesible. Educación accesible que vamos a centrar en dos aspectos, lo que es la perspectiva inclusiva, es decir, la educación accesible entendida como educación para todos los estudiantes, a la que tienen acceso todos los estudiantes, y el modelo del diseño universal para el aprendizaje como un referente, como un marco para llevarla a cabo, para hacerla realidad. El avance de la sesión, en primer lugar, los contenidos. Tenemos que coordinarnos, es un trabajo de colaboración. Primero voy a hablaros un poquito, para aquellos que no conozcan, el marco del diseño universal, y del marco del diseño universal pasar al modelo del diseño universal para el aprendizaje, su organización, en qué consiste, cómo se organiza en principios y pautas, y cómo nos puede ayudar a lograr una educación inclusiva o una educación de calidad para todos. Bien, voy a hablar un poquito más fuerte porque yo hablo bajito, ¿verdad? Me lo tenéis que... gracias por recordármelo. Bien, pues pasamos a la siguiente diapositiva, en la que me gustaría llamar la atención que hemos avanzado mucho en la calidad de la educación. Si miramos un poquito hacia atrás, podemos ver que la educación hace unos años realmente era mucho más excluyente. Y hemos avanzado, pero nos queda mucho por hacer, porque el hecho de que casi todos los estudiantes, o prácticamente la totalidad de los estudiantes, estén escolarizados, hayan tenido acceso a la educación, no significa que la educación sea accesible. Ahí es donde vamos a tratar de poner hoy la mirada, en cómo hacer que cuando los alumnos están en los contextos educativos realmente tengan acceso a los procesos de aprendizaje, a poder aprender. ¿Avanzamos? Porque esto no se trata de una inspiración o una moda, realmente es un compromiso político a nivel mundial que se deriva de una preocupación porque la educación desde hace años no hemos conseguido que cambiara las desigualdades. Seguimos repitiendo las situaciones de exclusión, el fracaso escolar, y eso tiene unas consecuencias en nuestras sociedades. Entonces tenemos que buscar formas de hacer la educación para que eso pueda cambiar, porque si no cambiamos las prácticas vamos a seguir repitiendo los procesos de exclusión. Avanzamos. Y esto no se trata de una cuestión local de Colombia ni de España, es una preocupación a nivel mundial, y que por si acaso alguno no lo conocía, forma parte de la educación inclusiva de calidad para todos los alumnos, es uno de los objetivos para el desarrollo sostenible, que expresamente habla de ello, de la educación inclusiva de calidad para todos los estudiantes. Y en concreto aquí en Colombia sabéis que tenéis un decreto donde se habla del papel de la educación inclusiva para las personas con discapacidad. Avanzamos. ¿Qué tenemos que cambiar? Pues aunque aprendamos técnicas y metodologías, lo que puede hacer que cambiemos las prácticas es que tengamos una mirada inclusiva cuando pensemos en la educación. Necesitamos que reconozcamos que enseñar no es una tarea simple, no es yo hablo y alguien me aprende, y que además esos procesos son complejos y necesitamos reconocer esa complejidad, porque si simplemente convertimos la educación inclusiva en tener unas técnicas para enseñar y no somos capaces de ver que tenemos que hacer que cuando veamos nuestra intervención en el aula, tenemos que pensar en que tenemos a todos los estudiantes y que tenemos que responder a cada uno de ellos desde un planteamiento en el que todos forman parte del currículum, todos ellos forman parte del proyecto educativo. Así pues, partimos de la diversidad como norma. En las aulas
si hay algo que tenemos, cualquier persona que haya pasado un tiempo en el aula es consciente de que hay diferencias en los ritmos de aprendizaje, en las capacidades, en las preferencias para el aprendizaje, en las lenguas, en las culturas, en las situaciones socioeconómicas. Esa diversidad es la norma y a partir de ahí tenemos que hacer nuestros planteamientos. Es decir, tenemos que partir de la diversidad y si de la misma manera que en cualquier cosa de la vida entendemos que como somos diferentes hay multitud de oferta, pues esto es a mí me gusta esta metáfora del plano de un metro. Y es para ir de un sitio a otro, las personas hacemos recorridos diferentes porque venimos de sitios diferentes y al final vamos a llegar a lugares diferentes. Entonces hay quien para llegar a un sitio va en una línea express y quien en cambio pues tiene que dar un rodeo o quien va en una línea donde hay más paradas. Entonces, si os fijáis, aquí estamos personas que si nos preguntáramos a cada una y nos dijeran ¿quieren un café? Cada uno lo querríamos de una manera diferente, descafeinado, expreso, de máquina, cappuccino. Pues si en la vida, en todo, reconocemos esa diferencia para comprarnos la ropa, las tallas, los modelos, algo tan importante como la educación, ¿cómo va a ser único? ¿Cómo vamos a utilizar un solo modelo, una sola estrategia para todos los alumnos? Así pues, necesitamos entender que como parte de los procesos regulares del aula, pues tenemos que trabajar con esa flexibilidad y dando opciones para responder a todos nuestros estudiantes, los que están en los extremos, digamos, de la curva normal, pero también no solo a los que tienen dificultades porque tienen una discapacidad, sino que también a las altas capacidades o alumnos que no conocen la lengua o alumnos que todavía tienen dificultad para lectora porque tienen una dislexia. O sea, nuestro planteamiento tiene que pensar en que tenemos que dar opciones y hacer propuestas curriculares desde la flexibilidad. Para ello voy a partir de un concepto que nos rodea a todos y no sé si sois conscientes, que es el diseño universal. ¿Qué es el diseño universal? El diseño universal es un concepto que se acuñó en Estados Unidos en los años 80, que lo formula este autor, Ron Mays, que era un arquitecto que era muy conocedor de las barreras arquitectónicas porque él tenía que utilizar silla de ruedas. Y él era consciente que según fuera el diseño, él tenía barreras o no, él tenía limitaciones o no, pero no eran siempre que tenía él esas limitaciones, sino que esas limitaciones se derivaban normalmente de que los edificios no estaban preparados para que fueran personas en silla de ruedas. Así pues, él lo que propone es que cuando hagamos cualquier diseño, en vez de pensar que hay un usuario normal, un usuario medio, el usuario tipo, lo que tenemos que pensar es que en cualquier contexto va a haber diversidad de formas de utilizar un espacio, un edificio, y entonces, a partir de él, si eso se hace pensando en esa diversidad desde el principio, se puede utilizar de maneras diferentes y todo el mundo va a tener acceso a esos espacios, servicios, etc. Y no hay que estar luego haciendo continuamente adaptaciones que a veces son como imposibles. Hay edificios que ya prácticamente es imposible, tendríamos que derrumbar el edificio para hacerlo accesible. ¿Dónde vemos esta? Es decir, el diseño excluyente es lo que genera barreras. El diseño que se hace pensando solo en unos pocos o en esa forma de usual general llamada normal de uso genera barreras. Por eso en este chiste que os quería poner, lo difícil es andar en una ciudad que está discapacitada, ¿no? Que no está preparada para esa diversidad. Aquí, por ejemplo, he tomado alguna imagen que os puede ser familiar. El Museo Nacional, por ejemplo, hizo un proceso de rehabilitación para que fuera accesible. Y ahora, cuando se planteó, no se pensaba en ese modelo del diseño universal, pero el diseño universal ahora es una norma que se comparte en todos los países y todos estamos tratando de hacer más accesibles los espacios arquitectónicos, como en este caso, los medios de transporte,
por ejemplo, los autobuses, que ya pueden ser accesibles, o los taxis, que ya van preparados para poder utilizarse con sillas de ruedas o de otras maneras. Por ejemplo, otro ejemplo del diseño universal son los subtítulos. Los subtítulos ahora los podemos poner y quitar a nuestro antojo. Y no lo estamos usando por el motivo que nacieron. Los subtítulos nacieron para que las personas con discapacidad tuvieran acceso a las películas que se estaban emitiendo, y era como una adaptación que había que hacer. Pero ahora, casi todas las televisiones, nosotros ponemos o quitamos los subtítulos. ¿Cuál es una de las claves del diseño universal? Pues que no hay esos usuarios tipos que antes hablábamos, sino que hay muchos tipos de usuarios. Y que cuando pensamos en todos los usuarios desde el principio, damos oportunidad a todos de utilizar mejor esos espacios, esos recursos o esos materiales, esas tecnologías. Y eso nos mejora a todos, porque al final no solamente usan las rampas las personas que van en silla de ruedas, sino que cualquier persona, cuando se hace un diseño pensado en todos, cualquier persona puede utilizar esos diseños en el momento que consideran oportuno. ¿Qué ocurre en el caso de la educación? Pues si tomamos la idea del diseño universal llevado a la educación, hace el diseño universal para el aprendizaje. Porque si hay diferencias en el transporte y en los edificios, en los contextos educativos también los hay. ¿Por dónde se identifica si nuestro diseño es adecuado? Bueno, pues pensando, cuando nosotros vamos al aula, vemos en nuestras aulas, si pensáis en un momento en vuestras aulas, ¿qué barreras tienen vuestros estudiantes? Generalmente, muchas de las barreras tienen que ver con la cultura escrita, porque hay muchos estudiantes que todo el predomina es la lectoescritura, que es importantísima. Yo soy una defensora de la lectoescritura, pero durante el proceso, mientras nuestros alumnos aprenden, no pueden estar sin aprender, porque como todo es o lectura o escritura, ellos no pueden aprender. Tenemos que buscar medios para que mientras mejoran en la lectoescritura puedan seguir aprendiendo. Pero hay un problema entonces, que si no tenemos en cuenta esta diversidad y hacemos un currículum solo para que se haga de una manera, encontramos que eso genera barreras para que muchos estudiantes puedan aprender. Y no significa que es que no haya que lograr los objetivos, es que puede haber distintas formas de llegar a lograrlos, distintos momentos, distintos ritmos. Y luego además hay una parte importante, y es que la teoría de las inteligencias múltiples, las diferencias en preferencias para el aprendizaje, eso también nos da unas pistas de que hay muchos componentes en el cerebro y en el aprendizaje para lo que tenemos que preparar a nuestros alumnos, de tal manera que si nosotros damos múltiples oportunidades, todos los alumnos se estarán beneficiando de aprender distintas formas de comunicarse, distintas formas de expresarse, etc. Vamos a ver, ¿avanzamos? El diseño universal para el aprendizaje es un modelo que toma como referencia el concepto del diseño universal, pero lo utiliza para crear contextos educativos que sean accesibles a través del currículum. Este modelo lo formulan un grupo de científicos de Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, en Wakefield, y ellos fundan el CAST, que es un centro para la investigación. Empezaron para las tecnologías accesibles y en su investigación construyen este modelo que es el diseño universal para el aprendizaje. Estos son el grupo de científicos. ¿En qué consiste? Bueno, pues el diseño universal para el aprendizaje es un modelo que tiene como objetivo crear contextos educativos en los que puedan aprender todos los estudiantes. Pero se basa no en una teoría que ellos quieren crear, sino en la sistematización de los resultados de las prácticas docentes y de las investigaciones en lo que nos aportan que han demostrado que son
experiencias o formas de intervenir que enriquecen algún proceso de los que tienen lugar dentro de los procesos de enseñanza. Entonces, crean un marco que se basa... ¿Pasamos? Ah, perdón. Que se fundamenta... Perdón. El anterior, es que no lo había visto, perdón. Ha habido una sincronía. Ahora, el siguiente. Bien. Entonces, ¿en qué se basa? Pues, en primer lugar, en tener en cuenta que dentro de la clase, de la misma manera que el diseño universal no se basa en que hay un usuario tipo, en el aula lo que nos hace mejorar la práctica es pensar en los que tienen dificultades. Porque eso nos reta a buscar las soluciones. Mientras que todo funciona, decimos, bueno, repetimos, repetimos, y el hecho de pensar en aquellos estudiantes que tienen alguna dificultad, que tienen alguna barrera, que necesitan más porque tienen que aprender más, pueden aprender más. Eso es lo que nos mueve. Los estudiantes que si estuvieran situados en una curva normal estarían en los márgenes, son los que nos hacen reflexionar y mejorar las prácticas educativas. Porque ahí buscamos, aquí hay un problema, ¿qué soluciones le puedo poner? Por otra parte, plantean la importancia de la diversidad y de la flexibilidad para los procesos de enseñanza, que tienen que ver también con la diversidad neurológica y la diversidad de las preferencias perceptivas, etc. Que la clave está en el diseño curricular, porque es nuestra herramienta. Nuestra herramienta es saber que podemos utilizar el currículum como herramienta para dar respuestas a nuestros estudiantes, unas veces basadas en el andamiaje, otras veces en la diversidad de opciones. Pero nuestra herramienta es el currículum. Nosotros, como dice Rose, no podemos cambiar a nuestros alumnos. Nuestros alumnos llegan con la esperanza y con la ilusión y con la meta de aprender. Y somos nosotros los que podemos hacer que el currículum dé respuestas con los recursos, con la evaluación, con los contenidos, con las metodologías, dar respuestas a todos. De tal manera que mejoremos y nos aseguremos que todos los estudiantes pueden aprender. Ese es el logro. Es evidente que a veces no lo logramos, pero nuestro reto no es que aprendan algunos, es que aprendan todos y que les demos oportunidades de aprender. ¿En qué se fundamenta el DUA? Como os digo, no es una teoría que van a poner en práctica, sino que lo que hacen es revisar la fundamentación teórica y se basa sobre todo en las aportaciones de las prácticas de los docentes. Recogen qué es lo que los docentes dicen que funcionan en la práctica, qué es lo que las investigaciones dicen y lo sistematizan. También las teorías del aprendizaje, ahora veremos algunas de ellas, las tecnologías y las aportaciones de la neurociencia. En cuanto a las prácticas de enseñanza, lo que se hace no es poner en práctica nuevas prácticas, sino es que hay tantos docentes haciendo cosas valiosas que hay que sistematizarlo, hay que recogerlo y aprender de lo que ya está hecho, que hay muchísimo, muchísimo que aprender de lo que hacen los docentes. Y ellos nos dicen, esto funciona y esto no. Y muchísimos docentes lo saben, desde que llega un alumno, ellos saben que si le piden unas cosas no van a hacerlo, y en cambio si se lo piden de otra manera o le ponen ciertos apoyos, sí que lo pueden lograr. Y entonces ellos lo que hacen es sistematizar esta información. Por otra parte, las teorías del aprendizaje. En el último siglo, sabéis que la psicología pues, ha tenido unos autores que nos informan, nos ilustran y cada uno nos hace aportaciones de cómo se producen los procesos de aprendizaje. Con frecuencia yo con mis estudiantes me río porque ellos, cuando son especialmente jóvenes y son de formación inicial, ellos como que leen las distintas teorías y dicen, yo soy de Gardner o yo soy de Vygotsky, porque como se creen como que hay algo que va más con ellos o que es mejor, ¿no? Yo soy del Real Madrid, yo soy del Atlético de Madrid, pues yo soy de Gardner o yo soy de Vygotsky. Bueno, quizá una de las aportaciones valiosas es entender que no hay ninguna teoría del aprendizaje que lo explique todo, sino que cada una nos ayuda a comprender una parte de esos procesos y tienen sentido
para ayudarnos a promover cierto tipo de aprendizaje o una parte del aprendizaje. Y principalmente este modelo se basa en autores como Vygotsky, todo lo que tiene que ver con la secuenciación del aprendizaje, la zona de desarrollo próximo, Brunner cuando nos habla del andamiaje cognitivo y toda la importancia de los andamiajes como clave para que los alumnos puedan lograr muchos aprendizajes, o la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que nos ayuda a entender por qué la importancia de diferentes tareas con las que los alumnos puedan unas veces identificarse y realizar esos procesos para aprender. Y más, pero bueno, estas tres serían las principales. Las tecnologías, unas veces tecnologías de apoyo que permiten hacer tareas y otras veces tecnologías que permiten la interacción con la información, unas veces para captar esa información y otras veces para construir y comunicarse y expresar el aprendizaje. Porque las tecnologías permiten hacer acciones que de otra manera no se podrían hacer y en otros casos las mejora. Por ejemplo, no es lo mismo leer en un libro de texto las pinturas de Velázquez o estudiar el mismo Museo del Oro que tener la posibilidad de hacer una visita virtual a un museo y hacer ellos su síntesis de las piezas que más les han gustado. No es lo mismo que te hablen de cómo era Sorolla o cómo pintaba Velázquez que ver varios cuadros de Velázquez y que hagan un posible análisis de esa información. Bueno, esto es un pequeño ejemplo. Quiero decir, las tecnologías pueden ser y son, cuando las utilizamos o las podemos utilizar, un aliado que hay que tener en cuenta. Y finalmente las aportaciones de la neurociencia. El haber podido ver a través del diagnóstico por imagen, conocer un poquito mejor cómo funciona el cerebro, nos puede ayudar a entender también cómo nuestras acciones como docentes, las situaciones en las que ponemos a los alumnos, pueden fomentar o favorecer ciertos aprendizajes. Por eso toman como referencia tres grupos de redes neuronales para construir su modelo. Es un modelo, quiero decir, es una construcción artificial. Esto no existe en el aprendizaje. El aprendizaje es complejo y a la vez están interaccionando todas las redes neuronales. Pero para organizar la información sí que necesitamos, ellos proponen organizar la información en torno a tres momentos del proceso de aprendizaje basándose en tres grupos de redes neuronales. En primer lugar, las redes afectivas, que son las que tienen que ver con lo que nos motiva. Las redes afectivas son las que tienen que ver con lo que nos motiva a hacer algo y son las que nos motivan a aprender. Entonces, hay un principio que ellos formulan y es que para activar las redes afectivas tenemos que proponer múltiples formas de implicarse o participar en el aprendizaje para que haya oportunidades de que cada estudiante pueda activar e implicarse y activar la motivación para aprender. En segundo lugar, las redes de reconocimiento, que son las que actúan en todo lo que tiene que ver con la percepción de la información y la integración de la información. Es decir, ¿qué hay que aprender? Para activar estas redes, el DUA lo que propone es utilizar diferentes formas de presentar la información, que permita conectar con las preferencias o facilidades perceptivas e interactuar con esa información. Y en tercer lugar, las redes estratégicas, que son las que tienen que ver con la planificación, con la acción, con el pensamiento estratégico, con la toma de decisiones que permiten que se logre el aprendizaje. Aunque figuran separadas, recordad, son como esos libros que tenían varias capas, que veías el cuerpo humano, levantabas una lámina y estaban los músculos, levantabas otra lámina y estaban los órganos, o los músculos y los huesos, ¿no? Pues pensad que se trata de un mismo hecho,
pero que nos ayuda a focalizar la atención en una parte del proceso, en otra parte del proceso o en otros aspectos, porque a veces cuando lo intentamos ver todo a la vez no tenemos capacidad de profundizar o de ver en profundidad el proceso. ¿Cómo se organiza el modelo? El modelo se organiza en esos 3 principios que ya os he comentado, que aparecen en la parte de arriba, y para cada principio hay formuladas 3 pautas. Esas 3 pautas lo que hacen en cada principio es agrupar las propuestas metodológicas, las estrategias didácticas que son relevantes para activar o para actuar en esos momentos de la enseñanza, para activar esos procesos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos rápidamente. Bien, vamos a ver entonces para el principio proporcionar múltiples formas de implicación. Hay 3 pautas: proporcionar opciones para captar el interés, proporcionar opciones para mantener el interés y lograr el aprendizaje, persistir en el aprendizaje, y en tercer lugar, proporcionar opciones para la autorregulación. Proporcionar opciones para captar el interés, pues habla de que los alumnos tengan posibilidades de elegir, que tengan la posibilidad de elegir qué quieren hacer, si quieren o sabiendo lo que tienen que hacer, si lo quieren hacer de una manera o de otra, que haya algo que pueden elegir. Las investigaciones también nos hablan de la necesidad de que creemos un clima donde se aprende con confianza, donde no se tiene miedo al error, porque si no, si censuramos el error, no hay posibilidad de que se produzca el aprendizaje. Y en tercer lugar, y muy importante, como os decía antes, es que todos los estudiantes tengan posibilidad de tener éxito. No basta con decir, te he dado 3 oportunidades, pero si no le has explicado lo que está mal o le has pedido que haga algo que sabes que está muy lejos de su zona de aprendizaje, no hay posibilidad de que tenga éxito. Entonces, hay que, en este grupo nos habla de estos 3 tipos de componentes que son fundamentales y que tienen estrategias que pueden ayudar a que se consigan, como los diferentes recursos o materiales que se pueden hacer. Por ejemplo, hacer un trabajo puede ser un póster, pero también puede ser un vídeo, o puede ser una línea del tiempo, o puede ser un mural, o puede ser una redacción. Pero que veamos que esas opciones ayudan a que se pueda dar. En cuanto a mantener el esfuerzo, ¿cuáles serían los 3 grupos o pautas donde mayor incidencia se demuestra en la práctica? Y aquí vais a coincidir la mayoría, y las investigaciones lo dicen. En primer lugar, la autonomía. Los metaanálisis identifican que los alumnos valoran y les ayuda a motivarse el tener autonomía para hacer las cosas. Pues que ellos puedan decidir el orden en que lo hacen, que se sientan dueños de eso que están haciendo, que han decidido pues, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, participar en esos procesos. Que sean actividades relevantes. Evidentemente no siempre todo puede ser relevante, pero hay muchos proyectos donde ellos pueden elegir el tema, pueden elegir a quién va dirigido o qué problema es el que queremos solucionar o qué es lo que nos motiva, la relevancia. En tercer lugar, yo a mis alumnos les bromeo y digo, ¿vosotros venís a la universidad para aprender o a ver a vuestros amigos? Honestamente, vienen primero, por la mañana han pensado en sus amigos, después seguramente habrán pensado en que me van a ver a mí, pero la comunidad nos engancha, la comunidad, trabajar en equipo, trabajar para la comunidad, sentirnos parte de una comunidad es una de las claves que nos ayuda a mantenernos en el aprendizaje. Y marcad esto en letras de oro, proporcionar feedback. El feedback es uno de los componentes que ayudan a regular el aprendizaje. Es fundamental. El feedback no se da, se ha demostrado que no tiene eficacia al final del aprendizaje. El feedback hay que darlo como parte del proceso de aprendizaje. Pasamos, porque hay mucho que deciros y no me quiero entretener. Y finalmente, y muy importante, desde el principio, desde infantil, tenemos que trabajar la reflexión, la consciencia. Nuestros alumnos tienen que ser conscientes de su aprendizaje
y reflexionar, tener capacidad de reflexionar. La capacidad de reflexionar no es algo que nos sale cuando crecemos, es decir, lo mismo que me salió la muela del juicio, ahora me ha salido la reflexión. No, esto es algo que si aprendemos a hacerlo, a reflexionar, a analizar, a conocernos a nosotros mismos, a tener estrategias para regular el estrés, estrategias para resolver los conflictos y para tener capacidad de regular el aprendizaje y tener ese control, estaremos creando individuos autónomos que tengan capacidad para aprender. El segundo grupo, vamos a hablar ahora de las redes de reconocimiento. ¿Cuáles serían las pautas que se proponen para proporcionar múltiples formas de representación? Serían tres. En primer lugar, la información. Si hay diferencias perceptivas, que las tenemos todos, es coherente que la información también se presente a través de diferentes formas de presentación. Unas veces escritas, orales, etc. También hay que proporcionar opciones para el lenguaje y los símbolos, porque es un componente fundamental. Si no se entienden las palabras, difícilmente vamos a poder resolver un problema o vamos a poder trabajar en una estrategia. Y finalmente, proporcionar opciones para la comprensión. En las diferentes opciones para la percepción estamos hablando de que vamos a tener alumnos que por distintas circunstancias, puede ser por discapacidad sensorial, puede ser por dislexia, van a necesitar que utilicemos varias vías de acceso a la información o que busquemos apoyos para que se tengan acceso. Y para ello lo mejor que podemos hacer es garantizarnos que utilizamos distintas formas de presentar la información. Como sistema, metódicamente, nos acostumbremos a que la información esté en distintos formatos para que quien lee muy bien pueda leerse el Quijote. Esta mañana ponía este ejemplo, el Quijote en versión antigua, castellano antigua, pero otros que no leen tan bien, pues pueden leerlo a través de un texto escolar, o es preferible que antes de que no aprendan nada, que vean unos dibujos animados o que aprendan de un cómic, pero que aprendan. Lo que no puede parar es el aprendizaje. La información tiene que llegar al cerebro, no podemos tener agujeros negros. Y, por ejemplo, las tecnologías nos pueden permitir también pues, tener películas o versiones en distintas lenguas de un mismo material para acceder a ello. Proporcionar diferentes opciones para el lenguaje y los símbolos tiene que ver con una vez que se tiene acceso a la información, esa información se tiene que comprender, porque si no es relevante, no hay posibilidad de que se aprenda y no podría trabajarse con un concepto que no se ha entendido. Y aquí tenemos que trabajar mucho los vocabularios, los significados y sus conexiones con los conceptos. Y cuando hay alumnos que tienen dificultades, utilizar sistemas que les permitan ir adquiriendo el vocabulario, dar opciones para el lenguaje y los símbolos, sean matemáticos. Pensad la cantidad de lenguajes que utilizamos. El lenguaje matemático es un lenguaje con su sintaxis, la formulación química, todo lo que son los gráficos, el español, el inglés. Estamos continuamente presentando información y necesitamos que se comprenda esa información, porque cuando esa información llega al cerebro necesitamos después que se incorpore y se integre, es decir, tenemos que activar los conocimientos previos para que se creen relaciones entre los nuevos conocimientos con los conocimientos previos y se vayan anclando y conectando, a la vez que podemos facilitar ese aprendizaje a los alumnos utilizando modelado, organizadores gráficos que les permitan comprender cómo se procesa la información, porque muchas veces damos por sentado que uno viene como los coches de fábrica con muchos procedimientos adquiridos y no. Nuestra función como adultos y como docentes es ayudarles a ver cuáles son esos procesos, porque muchos de esos procesos no son visibles. Entonces nosotros tendremos que hacer visibles los procesos para que se puedan aprender y transferir a
para que esa información se pueda aplicar y utilizar en otros contextos. Y finalmente, las redes estratégicas. ¿Cómo activamos la parte, el componente estratégico del aprendizaje? A mí me gusta mucho porque es como la cocina. Hasta aquí hubiéramos dicho la motivación de preparar una cena, hemos comprado los ingredientes para la cena, pero ahora viene el momento en el que hay que interactuar con la información para que se convierta en aprendizaje. Y ahí tenemos que activar las redes estratégicas para que esto ocurra. Las pautas que se recomiendan, o sea, en torno a las que se agrupan las actividades para pensar en esta diversidad de situaciones y la complejidad del proceso, habla primero de que hay que dar opciones para la interacción física, es decir, tareas diferentes, donde se pueda aprender lo mismo, pero de formas diferentes. Un contenido, un objetivo, se pueda trabajar de forma diferente. Proporcionar opciones para la comunicación y la expresión, es decir, como os he dicho antes, cada medio, utilizamos muchos lenguajes matemáticos, etcétera, pero luego cada medio nos ayuda a presentar nos permite percibir la información de una manera, pero cuando expresamos a través de ese medio, también nos estamos haciendo codificar la información de otra manera. Y finalmente, trabajar las funciones ejecutivas, que es el cerebro del cerebro, y es lo que ayuda a que los alumnos puedan ir regulando y tener en mente lo que tienen que hacer, trabajar la memoria operativa, que es la que nos va a permitir la memoria de trabajo, y tener capacidad de visualizar en el tiempo, etc. En concreto, proporcionar múltiples formas de acción física se refiere a poder hacer que los alumnos, es importante no porque tengan una necesidad específica, sino que es bueno para todos los estudiantes y estamos garantizando que todos van a tener oportunidades de aprender si les proporcionamos distintos tipos de tareas. No puede ser que siempre sea leer y escribir, leer y escribir, leer y escribir, sino que unas veces tiene que ser leer, otras veces escribir, pero también es declamar, otras veces puede ser hacer una dramatización, otras veces es hacer una cuestión plástica, es un baile, es una dramatización. Todo eso lo que hace es que enseña y ayuda a que aprendan todos. Y las ayudas técnicas, aquí es una responsabilidad también saber qué tecnologías de apoyo existen para ayudar a eliminar barreras cuando un alumno lo necesita. He ido yo un poco lento. Una atrás solo. En proporcionar opciones para la expresión y la comunicación, esto es otra garantía. Medios de comunicación para captar la información, pero sobre todo que ellos aprendan a redactar, es el futuro. Ya no vale con saber leer y escribir. Nuestros alumnos necesitan saber comunicarse con otras lenguas, con otros recursos, con blogs, pero también puede ser con líneas del tiempo. Vamos a tener seguro alumnos que van a ser youtubers, influencers. Tenemos que ponerles el mundo a su disposición para que aprendan con ello. Entonces es importante utilizar distintas tecnologías, lo mismo hacer un programa de radio que una prensa, un cómic, etc. Y finalmente, y con esto ya terminaríamos, proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Es todo lo que les ayuda a regular el aprendizaje, a regular la planificación, ser conscientes de cómo me está yendo y tengo que cambiar, tengo que dedicar más tiempo, tengo que dedicar menos tiempo. Digamos que superar el actuar solo por ensayo y error. Es ser capaces de actuar pensando de manera estratégica y eso es una garantía que si se aprende desde pequeños les va a acompañar a lo largo de toda su vida. Y lo que queremos es que sean ciudadanos autónomos que tengan capacidad para aprender. Finalmente, con esto terminamos. En síntesis, por lo tanto, así se estructura el modelo. Se estructura en torno a esas 3 redes neuronales. Hay 3 principios y 3 pautas. Otra más.
Si queréis ver el modelo, luego tiene a su vez lo que se llaman puntos de verificación, que lo podéis consultar en esta página web que se llama educadua.es, y ahí tenéis acceso al modelo completo y a documentos donde se explica de manera más amplia este modelo. Pues hasta aquí el objetivo de todo esto no es hacer un modelo, sino ayudarnos a tener un recurso, un marco para reflexionar sobre la educación y hacer que sea tener estrategias prácticas para responder a todos los estudiantes. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os pueda ser de mucha utilidad. A mí me está siendo. Si queréis ahora, faltan 5 minutos, pero me dicen por si queríais hacer alguna pregunta, alguna consulta, antes de que cerremos la sesión. Ha ido muy rápido. Se deja sin... Yo casi me he quedado sin resuello. Bueno, lo importante es eso, que veáis que es muy importante para poder cambiar las prácticas y que lleguemos a una educación inclusiva. No basta con decirlo, no basta con decir vamos a ser inclusivos, es que hay que reflexionar sobre nuestras prácticas y introducir cambios para eliminar esas barreras que puedan encontrar nuestros estudiantes. Y el diseño universal para el aprendizaje nos puede servir tanto para reflexionar de manera sistemática sobre cada aspecto de nuestra práctica educativa e identificar qué es lo que hacemos y lo que no hacemos que puede estar generando barreras a nuestros estudiantes. Todos tenemos nuestro modelo, todos enseñamos y sabemos hacer unas cosas más que otras. Pues es nuestra responsabilidad seguir aprendiendo, porque es una responsabilidad el que consigamos que la educación inclusiva pues sea una realidad en unos años. Así es que hasta aquí. Muchas gracias.